digo siempre, chicos, por algo está la opción de que queda grabado. Y también muchas veces por ahí el horario, hay gente que trabaja más temprano, bueno, como todos. Pero bueno, quédense tranquilos que la clase siempre está grabada, ustedes la pueden ver las veces que quieran, las veces que sea necesario. Bien. Bueno, como último clase del año, habíamos empezado a ver algo la clase anterior con respecto a la vejez. Así que hoy vamos a ver psicogerontología. Bien, de igual manera ya se lo subí al PDF al campus, me falta subirle uno más, no hice tiempo, pero quédense tranquila que en un ratito cuando terminamos ya se lo subo. Y como le dije, si no es esta tardecita noche, será mañana, lo voy a subir el examen que va a quedar abierto hasta el 15 de enero. Bien, bien. Entonces, vamos a ver psicogerontología. Bien, es el proceso de la vejez, ¿sí? O del envejecimiento, es un fenómeno que es biológico, ¿sí? Que se manifiesta tanto en lo que es el organismo, ¿sí? Como en sí en la persona en general, ¿bien? Y termina desembocando en lo que es un estado senil, ¿bien? Durante el mismo este proceso, lo que son los órganos sufren algún tipo de atrofia en lo que es su estructura, en sus funciones también que disminuyen, se deteriora las funciones renales, también se producen pérdidas en lo que es la audición, disminuye todo lo que es la sensibilidad táctil, ¿sí? También hay una pérdida de la fluidez mental, ¿bien? Es esa dificultad que se experimenta, o que experimenta, mejor dicho, el anciano en movilizar fácilmente todo lo que son sus recuerdos. Bien, además de todo esto, también se observan todo lo que son cambios físicos, como por ejemplo en las áreas sexual, ¿sí? En la conducta sexual de este geronte. Bien, en lo que es la mujer, su capacidad de procrear se pierde con la menopausia, que sucede alrededor de los 45 años más o menos, ¿sí? De ahí en adelante. De igual manera, hay mujeres que les llega la menopausia en edades mucho menos, como es el caso de mi mamá, por ejemplo, a los 39 años le comenzó la menopausia. Una historia de risa hoy en día, pero mi mamá dice, yo estoy embarazada. Nosotros ya teníamos 15 años, 16 en ese entonces. Y dice, mamá, no, me voy a hacer un análisis de sangre porque esto no puede ser. Una desesperación esa mujer. Resulta que se hace el análisis de sangre y me lo manda a buscar a mí. Ya todo esto no sabía nada. Voy a buscar el análisis de sangre y me dice la bioquímica, decirle a tu mamá que no está embarazada. Imagínate, a mí me había caído como un balde de agua fría. Dije, embarazada no. Resulta que comenzó con la menopausia a los 39 años. Así que también depende del organismo de cada uno. Pero lo normal es después de los 45. En el caso de los hombres, la capacidad de procrear se puede extender hasta los 70 años de edad, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Por ahí su potencia sexual
comienza a declinar antes la disminución de la fuerza, la duración de también las erecciones que tiene el hombre. ¿Bien? Con respecto a lo que es el ritmo de vida de la sociedad moderna, esto ha llevado a que a una menor tolerancia por parte de las familias hacia estos cambios psicológicos que padecen las personas ancianas. ¿Sí? La lentitud, los cambios de personalidad, la terquedad, ¿sí? Las reiteraciones, ¿sí? Todo eso lleva a que por ahí las familias tengan menos tolerancia a estas cosas. En lo que es las últimas décadas, ha prevalecido lo que es una mayor dificultad para lo que es la integración de esta persona anciana en lo que es la convivencia familiar. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Hay una parte de esas motivaciones que se produce una reducción de lo que son los intereses, ellos suelen refugiarse en lo que es el pasado, evita también los cambios bruscos, ¿sí? Les cuesta también adaptarse a lo que son las nuevas situaciones. Como habíamos dicho, hay un deterioro físico, ¿sí? Se puede observar todos estos cambios, como por ejemplo en lo que es el pelo, en lo que es la cara, también a nivel orgánico, ¿sí? Como puede ser en el sistema cardiovascular, la pérdida de elasticidad. A nivel sensorial puede ser oído, vista, ¿sí? También existen otros cambios estructurales. Bien, con respecto a estos cambios físicos observables, tenemos lo que es la apariencia física, la movilidad, las arrugas, el anciano adelgaza mayormente, la piel se vuelve áspera, ¿sí? Tienen poca elasticidad, ¿sí? La piel también se vuelve más pálida. Hay una disminución de lo que son las hormonas sexuales. También hay disminución de las glándulas sudoríparas. Bien. Otro de los cambios, perdón, ahí está. Otro de los cambios que se ven es los cambios en lo que es la ejecución psicomotora. Los movimientos se ralentizan, tienen dificultades, por ejemplo, para subir escaleras, para correr, dificultad para a lo mejor lanzar objetos, para agarrarlo, para estirarse, agacharse. Bien. Luego tenemos cambios de los afectos y emociones. Sí, aparecen cambios en lo que es la autoestima, en el valor personal respecto a su propia imagen. Por ejemplo, también tenemos cambios en lo que es la autoeficiencia, ¿sí? Porque se vuelven menos autoeficientes por ellos mismos. Bien, y también tenemos cambios en lo que es el autoconcepto, ¿sí? Que es el conjunto de imágenes, pensamientos y también sentimientos que una persona tiene por sí mismo, ¿sí? Entonces, todos estos resultados que son negativos de esos cambios que han sufrido, se debe a la comparación entre la apariencia actual y la que tenían cuando eran mucho más jóvenes.
Y eso puede provocar un cambio anímico negativo. ¿Bien? También cuando la persona envejece, esta se enfrenta ¿a qué? A una progresiva pérdida de la red social, ¿sí? En muchos casos también lo que es jubilarse, ¿sí? Perdemos lo que es el ámbito laboral. Y cuando perdemos a lo mejor el ámbito laboral, también esto lleva a una pérdida de relaciones personales. ¿Sí? Entonces, lo que es la vejez continuamente se enfrenta a pérdidas y a soledad. Acuérdense que cuando uno enfrenta alguna pérdida, también esa pérdida implica un proceso ¿de qué? Cuando perdemos algo, alguien, nos enfrentamos con un proceso ¿de duelo? De duelo. Bien, perfecto. Entonces ellos también enfrentan un proceso de duelo y también un trabajo que es psíquico. ¿Sí? Con respecto, por ejemplo, a los cambios afectivos, el principal duelo de ellos son las figuras paternales. Bien, más allá que también toda persona significativa en su vida también mantiene esos lazos fuertes en lo que es el nivel emocional. Entonces, si esas personas significativas en su vida las fue perdiendo, enfrenta un duelo, ¿sí? Acuérdense que el duelo también lleva a un conjunto de reacciones que son emocionales, son también de tipo físico y también de sociales, ¿sí? Luego tenemos, perdón, las funciones cognitivas, como por ejemplo la memoria. La memoria es un proceso cognitivo que esto que hace, permite a cualquier individuo almacenar experiencias, ¿sí? O también percepciones que después la podemos recordar en alguna situación que nos pase posteriormente. Y a medida que vamos envejeciendo, se nos hace cada vez más difícil recordar y hasta recordar hechos recientes. ¿Bien? Luego tenemos el lenguaje, ¿sí? Se presentan dificultades en la nominación, ¿sí? En la evocación también de las palabras. Hay una reducción de lo que es el flujo verbal, ¿sí? Estas preservaciones, podríamos decir, de lo que es el lenguaje, nos está dando ciertas pausas de que hay un proceso de envejecimiento que es normal. ¿Bien? Luego tenemos lo que es la atención. La atención que logramos prestar cuando somos viejos depende de lo motivado, lo entusiasmado que estamos. ¿Sí? En general, en esto de la atención hay una disminución mínima de la capacidad de concentración, de focalización, pero esto también depende de lo que es el interés o el estímulo que el anciano recibe. ¿Bien? ¿Se va entendiendo? Bien. Luego tenemos el aprendizaje. Para lograr lo que es una mejor fijación del aprendizaje, hay que seguir ciertas pautas en cualquier
ámbito que estemos de nuestra vida, ¿sí? Existe obviamente en la vejez un leve decline de lo que es, por ejemplo, el aprendizaje verbal. Bien, entonces, como les dije, debemos seguir ciertas pautas con respecto a la vejez. ¿Cómo? Darle más tiempo para aprender, ¿sí? ¿Por qué? Porque permite esto organizar, buscar y también recuperar información. ¿Bien? También debemos establecer lo que es un ambiente de aprendizaje positivo, ¿sí? En esto podemos encontrar estimulantes para usar de ayuda que sea didáctica o metodológica, ¿sí? No darle tampoco mucha importancia si al principio no se recuerda lo que aprendió. También hay que tratar de reducir la ansiedad, la fatiga a la hora de aprender, brindar lo que son instrucciones que sean sencillas o repetirlas a lo mejor varias veces si es que es necesario. ¿Bien? Después, por ejemplo, podríamos compensar, ¿sí? La parte sensoriales y perceptivas a través de otras técnicas auxiliares, como por ejemplo es lo que es material audiovisual. ¿Bien? Bien. Tenemos diferentes características del envejecimiento. El envejecimiento es progresivo, también afecta nuestra capacidad para llevar a cabo varias funciones. Es un fenómeno que es muy complejo, ¿sí? Es un proceso que es lento, pero a la vez es dinámico y depende también mucho de factores internos y factores externos. ¿Bien? Bien, ahora vamos a ver aquellas enfermedades que son característicos que aparecen en lo que es el periodo de vejez, enfermedades de la vejez. ¿Cuáles pueden ser enfermedades de la vejez? Problemas en los huesos. Bien. ¿Qué más? Demencia senil. Sí. Puede tener Alzheimer. problemas cardiovasculares, problemas en el hígado, en la vejiga, en los riñones, Parkinson. Parkinson. Muy bien. Pues se olvidan las cosas. Bien. Entonces, una de las enfermedades más comunes, hipertensión arterial. ¿Sí? ¿Qué es hipertensión arterial? Presión sanguínea alta. ¿Bien? ¿Sí? El 90% de los casos es de carácter esencial, es decir, no reconocen causas biológicas y el 10% restante es provocada por enfermedades renales o enfermedades endócrinas. ¿Bien? Luego tenemos lo que es arteriosclerosis, que es la alteración de las arterias, que es caracterizada por un engrosamiento de sus paredes. ¿Sí? Entonces, esta afecta a las arterias de mayor calibre, como puede ser la aorta y también todas sus ramas principales.
También lo que son las arterias del corazón, del cerebro, del riñón, ¿sí? Y también otros organismos. Esto es arteriosclerosis. Es el engrosamiento de las paredes de las arterias. ¿Bien? Luego tenemos reumatismo, que son los cambios en el aparato osteoarticular, ¿sí? Y ahí aparece artrosis, artritis reumatoidea, osteoporosis también. ¿Bien? Luego tenemos enfermedades cardiovasculares, ¿sí? La más frecuente, se las nombro para que las sepan, son las isquémicas cerebral. También tenemos hemorrágicas, intracraneales. Bueno, no vamos a entrar en detalles, pero también pueden sufrir insuficiencia cardíaca, cardiopatías, ¿sí? Pueden aparecer también arritmias cardíacas. Bien. Otra enfermedad podría ser enfermedades del páncreas, como la pancreatitis aguda. Bien, esta se caracteriza por provocar un dolor abdominal que es muy intenso, ¿sí? Luego, con el tiempo, aparecen náuseas, vómitos, pérdida de peso, debilidades, entre otras. Luego tenemos enfermedades de la sangre, ¿sí? Por lo general, este tipo de enfermedades se atribuyen a una pérdida crónica de la sangre en lo que es el tracto intestinal, ¿sí? Entonces, cuando va perdiendo sangre, se produce lo que es un déficit de la vitamina B12, ¿sí? Y aparece la anemia, ¿sí? Pero, al mismo tiempo, la anemia no es característica de la vejez. Podemos estar anémicos por falta de esta vitamina en cualquier momento, pero en la vejez es más común, por así decirlo. Bien, luego tenemos enfermedades de nutrición, de la nutrición, que pueden ser causadas por anomalías en el metabolismo de lo que son los hidratos de carbono. También puede ser por consecuencia de una diabetes leve que presente este anciano adulto. Bien. Otras enfermedades son las enfermedades del aparato respiratorio, como por ejemplo puede ser asma bronquial, bronquitis crónica, efisema pulmonar. Luego tenemos enfermedades del aparato urinario, incontinencia, retención también urinaria, enfermedades del aparato digestivo, ardor en el estómago, que se llama pirosis, hernia de hiato, pueden aparecer divertículos, dificultad para tragar, que eso se llama disfagia, gastritis, creo que lo nombré, úlceras gástricas o también úlceras duodenal, también entre varias enfermedades que pueden ser del aparato digestivo. Luego tenemos enfermedades del hígado y también de las vías biliares. ¿Sí? El hígado, ¿qué hace? Se reduce y se altera esa función que tiene. Y puede aparecer
hepatitis aguda, por ejemplo, y también ictericia, entre otras. Y nos quedarían dos más que son afecciones del sistema nervioso, que ahí entraría demencia senil, enfermedad de Alzheimer, Parkinson, alteraciones vasculares también, entre otras. Y por último, cáncer. ¿Sí? Uno de los más comunes es el cáncer, carcinoma broncopulmonar, perdón, que mayormente se localiza en hombres a partir de los 60 años. ¿Bien? Y, por ejemplo, el cáncer de esófago mayormente se observa en personas de 50 a 65 años de edad. Sí, mayormente también en hombres. ¿Bien? Bien. La valoración geriátrica integral la vimos la clase pasada, no sé si la recuerdan, que es un proceso diagnóstico multidimensional que está destinado a cuantificar la capacidad y los problemas médicos, sociales, psicológicos y también las funciones del anciano. No sé, Lili, si te acordás de eso. No, pero si hace mención voy a ir recordando. Bien, bien. Entonces, dije que es la valoración geriátrica integral, que se abrevia B corta GI, es una valoración, es un diagnóstico, es un proceso, ¿sí?, que está destinado a cuantificar las capacidades y también los problemas que sean médicos, psicológicos, sociales y también funcionales de los ancianos. ¿Sí? ¿Se hace para qué? Para poder identificar diferentes problemas, también para realizar diagnósticos o pronósticos. Bien, el objetivo de realizar este tipo de valoración es mantener al anciano en su domicilio la mayor cantidad de tiempo posible con una mejor calidad de vida. Bien, dentro de esta valoración hay una subdivisión en varias partes. Tenemos valoración de las funciones físicas. ¿Para qué? Para evitar riesgo en los gerontes más frágiles, perdón. ¿Sí? Se lleva adelante que una planificación de acciones que es a largo plazo en lo que es rehabilitación y en la definición de pronóstico respecto a la modalidad, a la discapacidad, también a los recursos sanitarios que necesita. ¿Bien? Luego tenemos lo que es la valoración social. En esta valoración, ¿qué hace? Se conoce la situación sociofamiliar, ¿sí? Las relaciones intrafamiliares y también las relaciones sociales. Bien, se observa su entorno. Luego tenemos valoración neuropsicológica, que esta consiste en ¿qué? En el estudio de nivel funcional del anciano. Bien, y acá se contemplan tres áreas. Tenemos la función cognitiva, el estado emocional, la personalidad
y la conducta. ¿Bien? Y luego tenemos la valoración clínica, que es la historia clínica, que obviamente es llevada a cabo por algún profesional o algún equipo que trate al anciano. Acá tenemos que saber los síntomas digestivos, si hay pérdida de peso recientemente. Bien. Y por último se hacen preguntas sobre las creencias, sobre la vida. Se hace una valoración de la piel, también de la vista, audición. Se hace valoración de lo que es la boca, las manchas en la piel, el equilibrio, el peso, la altura. Se hace una exploración física, podríamos decir, de cabeza a pie. ¿Bien? Bien. Entonces, para acompañar al anciano, debemos pensar primero en ciertas cuestiones fundamentales, como es la significación de la vejez, el paso del tiempo, la enfermedad, lo que es también el deterioro mental y físico, la soledad, el aislamiento, la espera de la muerte. Bien, entonces los ancianos perciben la salud de forma diferente a lo que la perciben los niños, jóvenes o adultos. ¿Sí? Para ellos, en realidad es una clave fundamental de mortalidad. Entonces necesitan ellos adaptarse psicológicamente y que en muchas ocasiones también esto puede provocar motivos de depresión. ¿Sí? Como todos sabemos, cada vez que vamos envejeciendo, podríamos decir que estamos un pasito más de la muerte. ¿Bien? Entonces, todo lo que es el acompañante terapéutico de la tercera edad debe ayudar a la aceptación de este paso del tiempo, a la aceptación de ciertas enfermedades, a la aceptación de ciertas limitaciones. ¿Sí? Entonces, como acompañante terapéutico de la tercera edad, debemos caminar junto a este paciente. ¿Sí? Otra cosa que el acompañante terapéutico debe desarticular, perdón, no me salía la palabra, lo que es el concepto que tenemos de este viejo como loco. ¿Sí? También tenemos que desarticular el concepto de discriminado, aislado, apartado de la familia, de la sociedad. Sabemos que los ancianos deben ser tratados con respeto, ante todo, con suavidad. Y es muy importante que comprenderlos, escucharlos, ¿sí? Emplear conocimientos para satisfacer lo que sean sus necesidades básicas, ¿sí? Como la alimentación, la higiene, todo lo que sean necesidades fisiológicas, necesidades espirituales también, ¿sí? Entonces, hay algunos puntos que debemos tener en cuenta en lo que es el acompañamiento del adulto mayor.
Nosotros debemos respetar sus tiempos. ¿Por qué? Porque sus movimientos de por sí ya son mucho más lentos. Bien. Por ejemplo, en cuanto a la alimentación, también evaluar si quizás le hace falta piezas dentales, si presenta alguna patología para la deglución, para la digestión. Bien. En otras ocasiones, también debemos operar nosotros como un nexo, podríamos decir, entre el anciano y la familia. ¿Sí? Quienes muchas veces también en estos casos los desvalorizan. ¿Sí? Entonces debemos tratar de fortalecer esa estructura familiar. Otra cosa es tener siempre en cuenta las indicaciones del médico. ¿Sí? Si el anciano hace algún tipo de rehabilitación, estimular, ¿sí? Alentarlos, quizá verbalmente, ¿sí? Alentarlos, ¿cómo decir? También aplaudirlos cuando hacen algún avance en su tratamiento, por ejemplo. Bien. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta son las discapacidades de la persona adulta mayor, como puede ser sordera, pérdida de vista, ¿sí? Otra cosa, debemos tener un especial cuidado y debemos observar, o sea, tener un ojo clínico, podríamos decir, con el anciano depresivo, ¿sí? Por ejemplo, empiezan a tener relatos que generalmente son reiterativos y relacionados con lo que era su niñez o su juventud. ¿Bien? Sin olvidarnos siempre de informar al profesional correspondiente si observamos cualquier signo o cualquier síntoma que tenga el geronte en este caso. ¿Bien? Otra cosa es distraer lo que es su atención cuando el anciano recuerda causas tristes o de llanto, pero nunca hay que subestimar ese dolor. No hay que emplear lo que son frases inapropiadas. Bien, debemos tratar también de demostrarle que uno siente placer en su compañía. Debemos ser afectuosos, debemos ser constantes, firmes en lo que sean las terapias que necesita para su curación o para su mejoría. Debemos respetar su autonomía o independencia, como también su religión. Muchas veces uno se aferra a su religión como un motivo de consuelo, de fortaleza, le da ánimo. Debemos también fomentar lo que sea la creatividad, las relaciones también con personas de diferentes edades, fortalecer todas sus capacidades. Podemos promover, por ejemplo, actividades que el anciano disfrute, como puede ser dibujar, cocinar, música,
no sé, jardinería, una buena caminata a la plaza, una jugada de cartas, no sé, se me ocurren. Y por último, también debemos permitirle que pueda contar sus experiencias. Mi nena se asoma para chismosearlas a ver quiénes están. Bien. ¿Qué hora es? Bien. Vamos con pacientes con riesgo suicida en geriatría. Con respecto a que produce esto un gran impacto en la salud pública, el suicidio de los ancianos, lo que es la figura del acompañante terapéutico, tanto fueran internaciones psiquiátricas, en un hogar de día, en la casa del paciente o en ciertas instituciones geriátricas, este acompañamiento no solo disminuye lo que es el riesgo del paciente en sí, nosotros también solemos actuar como un factor aliviador para la familia, por lo general, y en principio somos pocos conscientes de la gravedad de esta situación. ¿Sí? Nosotros actuamos como un nexo, dije antes, o una bisagra, como en una puerta entre lo que es el mundo exterior y el mundo de ese sufrimiento que padece este anciano, ese sufrimiento interno. Entonces, el acompañante terapéutico colabora con la atención diaria en la reinserción social. ¿Sí? A veces en distintos ámbitos o en un nuevo ámbito para este paciente, como son los geriátricos o el hospital de día. Nosotros estamos ahí para ayudarlo en lo que es la exploración, en lo que es la preparación, ¿sí?, de ese anciano en esos lugares o en esos ámbitos que son nuevos para ellos. Bien, entonces en lo que es una escena o la escena post-tentativa suicida, el acompañante brinda herramientas para el anclaje del paciente de nuevo a la vida, ¿sí?, sabiendo también que esto implica de todas maneras la espera de la muerte, pero no es su deseo. Bien, la persona suicida es un deseo que tiene, ¿sí? No es lo mismo llegar a la edad adulta mayor, anciana, sabiendo que en algún momento te vas a morir, pero no lo deseas, a querer desearlo. Entonces nosotros somos un nexo y tratamos de que este anciano salga de esa idea. ¿Bien? Bien. Luego vamos a ver lo que es la diferencia entre lo que es el envejecimiento normal, ¿sí?, el deterioro también cognitivo leve, que se abrevia DCL, y lo que es el envejecimiento patológico. Vamos a comenzar, porque es bastante larguito, con lo que es el envejecimiento normal,
Envejecimiento normal se llama o envejecimiento primario. Esto implica que una serie de cambios que son graduales, son biológicos, psicológicos y sociales, que están asociados a la edad, ¿sí? Que son inevitables y que ocurren como consecuencia del paso del tiempo. ¿Bien? Y en este envejecimiento normal, disculpen un segundito. Se me secó la garganta, disculpen. Gracias. Les decía que en el envejecimiento normal sufrimos diferentes cambios. ¿Sí? Tenemos lo que son los cambios neurocognitivos, que incluye la lentitud intelectual, ¿sí? Al igual que sucede con los movimientos corporales, ¿sí? Es un marcador clínico que está caracterizado por un proceso de la senectud. ¿Bien? Comienza a haber una lentitud intelectual. También sufren cambios en la atención. Va disminuyendo ese tiempo en que puedan mantener esa atención sostenida. Les cuesta más que omitir cualquier estímulo que los distraiga. ¿Sí? Y ni hablar de lo que es que presten atención simultáneamente. Bien, luego dentro de este envejecimiento normal tenemos cambios en lo que es la memoria. Por ejemplo, tenemos la memoria inmediata, ¿sí? Que mayormente no se altera en lo que son los ancianos sanos, y es la memoria que permite retener datos durante menos de un minuto. Luego tenemos lo que es la memoria reciente, que es la lentitud en la búsqueda de momentos después de ciertos datos entre los acumulados, por así decirlo, en nuestra memoria. Esto se ve afectado en los mecanismos de procesamiento y en la fijación de los datos. ¿Sí? Mayormente se da, ¿por qué? Por una lentitud en esa recuperación de la información. Luego tenemos la memoria episódica remota, que esta abarca lo que son los recuerdos de expresiones, de situaciones. También está incluido lo que es la historia personal de la persona, que en un envejecimiento normal no se ve afectado. ¿Bien? Luego tenemos la memoria declarativa semántica. Esto refiere a los conceptos de lingüístico, las nociones culturales, ¿sí? Que esta persona adquirió a lo largo de su vida. ¿Bien? ¿Qué sucede? Si una persona está avanzado, por así decirlo, en lo que es la enfermedad de Alzheimer, esta memoria declarativa semántica se va perdiendo por lapsos.
¿sí? Muchas veces la persona, por ejemplo, que tiene Alzheimer, recuerda mucho su niñez, la vida con sus padres, y se olvida de lo más reciente. Quizás 10 años antes que le aparezca la enfermedad, esa parte se la va olvidando. O confunde a su esposo con su padre, también, por ejemplo. Luego tenemos lo que es la memoria procedual, que es la capacidad para aprender procedimientos implícitamente. Esto se evalúa a través de lo que son las destrezas de la persona, el aprendizaje de ciertos procedimientos, como por ejemplo hacer algún tipo de comida, la receta de esa comida. Luego tenemos lo que es la memoria del trabajo, que es la capacidad para retener una información nueva mientras se la procesa y también se la manipula para realizar con ella alguna actividad. ¿Bien? Entonces, los ancianos con envejecimiento normal no pierden la orientación en los lugares conocidos. ¿Bien? También no hay dificultad en los ancianos sanos para realizar razonamientos que sean lógicos, para resolver problemas cotidianos, comunes, ¿no? Bien. Más allá de eso, es habitual observar una menor flexibilidad cognitiva, o sea, cierta rigidez en la forma, por ejemplo, de pensar. Otra cosa, el anciano con envejecimiento normal no presenta trastornos en lo que es la comprensión, en la expresión de las ideas, su capacidad de comunicación se observa. Puede existir mínimas dificultades quizás para evocar nombres propios, por ejemplo, que es normal. Bien, todo esto entonces entraría en cambios de la memoria. ¿Qué hora es? A ver si llegamos 2 minutos, a ver si llego. Bueno, vamos a seguir con los cambios en la motricidad. En un envejecimiento normal siempre, ¿no? Entonces, con respecto a los cambios en la motricidad, hay pérdida de la coordinación motora, fuerza muscular, ¿sí? Muchas veces también sienten inseguridad en los movimientos, en el andar, en el caminar, la capacidad de reacción si le aparece algún obstáculo está un poco disminuida. Sí, Bien. la pérdida de reflejos. La pérdida de reflejos. respuesta. Bien, de respuesta, reflejos, que es normal. Luego tenemos la insuficiencia sensorial, visual, auditiva, ¿sí? Que esto también, ¿qué hace? Promover una mayor proclividad a sufrir caídas. Hay una pérdida de la masa y de la fuerza muscular. ¿Sí? ¿Qué hace? Que necesiten un mayor esfuerzo para incorporarse después de ciertos accidentes. También es muy común
los temblores en las manos, y eso afecta la motricidad fina. ¿Sí? También es muy normal los sonidos interactivos, como son los quejidos. ¿Bien? Y por último, tenemos los cambios de la personalidad. El anciano puede volverse egocéntrico, en cierta medida también desafectivo, lo que es el interés se reduce a su propia persona y a sus necesidades individuales, ¿sí? Por lo general se rehúsa, por ejemplo, a salir de vacaciones, a concurrir a ciertas fiestas, a hacer otra actividad que antes era de su rutina diaria, ¿sí? También se rehúsa a cambios de ambiente. Se vuelve mucho más esquemático en sus horarios y en sus hábitos. ¿Sí? Bien. Me quedarían 2 más, pero no voy a llegar. Así que se los dejo para que lo lean. Está en el campus. Al final de todo, hay 2 PDFs nuevos. Bueno, pueden leer los 2. El último y el penúltimo se los dejo de tarea para que los lean antes de febrero. O sea, cuando arrancamos. La que dice psicogerontología y estimulación auditiva para adultos. Bien, esos 2. El de estimulación en realidad son juegos que quería que los tengan, son diferentes fichas que se utilizan para la estimulación. ¿Sí? En realidad el PDF con información es el anteúltimo, o el penúltimo, perdón, el penúltimo. ¿Qué es, Silvi? Es Psicogerontología. ese, psicogerontología. Muchísimas gracias. Bueno, gente, les aviso en el grupo de WhatsApp apenas subo el examen. Que tengan unas hermosas vacaciones porque nos volvemos a ver en febrero. El primer lunes de febrero los quiero a todos acá y sin excusa. Así que disfrutemos, que la pasen lindo, que tengan un año nuevo excelente y el que venga que sea mejor. Gracias. Así Gracias, que igualmente. nos estamos viendo, si Dios quiere, en febrero de nuevo y con todas las pilas. Tengo varios temitas más que les quiero dar, que no se los voy a estar subiendo todavía al campus porque ustedes se me adelantan a todo. Así que a medida que vamos avanzando, los voy a ir pasando. ¿Bien? El primer lunes. El primer lunes es